Entonces, pues si se parece bien, podemos precisamente hacer esto, ver este algoritmo de conversión a regex por emisión de estados. Este no es, como decía, no va a ser tan relevante para nosotros. También, en particular, pues no lo vamos a estar viendo ni en las tareas, aunque bueno, en la tarea creo que se les pide reducir de un autómata a una expresión regular. Pues pueden usar, en particular, pues pueden usar este algoritmo, que es el que ya hemos visto, que también en el examen vendrá algo parecido a esto. O bien, pues también, si les queda fácil, pues pueden usar este algoritmo, ¿no? No nos estamos limitando, pero pues, generalmente nos vamos a enfocar un poco más a este algoritmo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, pues ya habíamos visto precisamente, o sea, lo que estas clases hemos tratado de llegar, y yo creo que el viernes ya lo acabamos, es ver la equivalencia entre las expresiones regulares y los autómatas finitos, ¿no? De cualquier tipo, ya sean deterministas, no deterministas o con transiciones epsilon. Entonces, pues ahora, o sea, la clase pasada vimos precisamente un algoritmo para convertir autómatas finitos deterministas en expresiones regulares. Vamos a ver entonces este algoritmo, que es otro, el que vimos la clase pasada, se basa precisamente en una, digamos, en tablas, crea precisamente de manera dinámica estas tablas y de manera recursiva para poder obtener las expresiones regulares que vamos creando y poder utilizarlas en los siguientes pasos, en las siguientes iteraciones, y ir construyendo la expresión regular hasta obtener la expresión regular de todo el autómata, precisamente como decíamos con estas tablas, ¿no? Entonces, vemos que aquí lo que hacemos es ocupar las expresiones de las tablas anteriores para construir las nuevas, y en cambio este algoritmo que les digo que vamos a ver hoy, lo que hace es tener el autómata, y entonces va a ir como quitando estados. O sea, pensamos que tenemos un autómata. Vamos a tratar de imaginar la idea, ¿no? Vamos a ir acá al pizarrón. Pues pensamos que tenemos un autómata muy simple, ¿no? Vamos a pensar así, ¿no? De que tenemos Q0, Q, te pasa aquí cuando digamos un 0, y después tenemos acá un estado Q1, y pasa acá con un 1, ¿no? De hecho, este es un autómata que prácticamente acepta únicamente las cadenas 0, 1, bueno, la cadena 0, 1, ¿no? Entonces, pues tenemos este estado. Bueno, igual podemos hacerlo un poquito más complejo, ¿no? Por ejemplo, podemos ponerle aquí que acepte no solo 0, 1, sino que acepte 0, 1 o 0 con varios unos, ¿no? Bueno, este es más bien, ¿no? Así, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, transformar esto a expresiones regulares. Aquí, por ejemplo, sabemos, bueno, estas expresiones de acá, pues son los símbolos, entonces, pues no hay ningún problema si se quedan como están. Pero, por ejemplo, este de acá, sabemos que cuando tenemos un lazo en un autómata, lo que tenemos es una estrellita, ¿no? Una expresión regular que implica estrella de Klein. Entonces, aquí tenemos que se puede pasar por uno varias veces. Entonces, lo que voy a hacer es como ir quitando estados, ¿no? En primer lugar, pues voy a quitar, por ejemplo, este estado. Entonces, cuando yo quito este estado, lo que tengo que hacer es, voy a quedar aquí con la transición Q0, Q3, ¿no? Bueno, debería ser Q2, pero no importa. Entonces, pero precisamente lo que voy a hacer es como ver cuál es la expresión resultante de quitar este estado, porque aquí, por ejemplo, tengo 0, 1 y el 1 estrellita, entonces lo que tendría es 0, 1 estrella y 1. O sea, simplemente como que a quitar ese estado, ya precisamente tomando esta como expresión regular, pues me queda esto de acá. Y de hecho, pues ya acabé, ¿no? Porque en este caso es muy simple, pero esa era la idea. Le quitamos ese estado, estas suponiendo que son expresiones regulares, pues las quito, y me queda que precisamente el estado la expresión regular que acepta este autómata es esta, ¿no? Es 0, 1 estrella y 1. Entonces, esa es la idea detrás de este algoritmo. Igual ahorita vamos a ver unos ejemplos más complejos, pero es la idea, quitar estados e ir construyendo las expresiones regulares de quitar esos estados, ¿no? Entonces aquí tenemos precisamente un autómata, bueno, vamos a ver ahorita qué pasa. O sea, aquí tenemos como lo que podemos hacer, ¿no? O sea, tenemos un estado S, que es el estado que vamos a quitar, el estado al que nos estamos fijando, y sabemos que ese estado puede tener tanto estados que van hacia él, o estados que no vienen, ¿no? Sí, pues precisamente la idea es que quitemos los estados y que nada más nos quedemos, tenemos como una transición del inicial hacia el final o hacia los finales, porque podemos tener varios finales. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la idea, hacer una sola transición del inicial al final y nos va a quedar la expresión regular. Entonces, precisamente vamos a enfocarnos en que vamos a quitar el estado S. Entonces, cuando quitamos el estado S, pues sabemos que tiene varios predecesores, porque puede tener más de uno. En este ejemplo que hicimos, pues tenía nada más uno.
pero no sé, pensemos, no sé, que hay otro, o sea, que hay un estado por acá, ¿no? Y que ese estado va hacia acá, entonces puede tener más de un predecesor, o incluso este, ¿no? Si este va hacia acá, pues es predecesor. Y también tiene los subsecuentes, que de hecho, los subsecuentes es el mismo y estado Q3, pero puede tener, por ejemplo, otros estados, ¿no? Por ejemplo, puede regresar ese Q0, que también es un subsecuente. O sea, aquí los estados anteriores son todos los estados que tienen flechitas que van hacia ese estado, ¿no? Y los estados sucesores son todos los que tienen flechitas que parten de ese estado hacia los estados siguientes. Por ejemplo, aquí, pues todos los estados Q van hacia S y todos los estados P van hacia, más bien vienen de S, no son sus sucesores. Y lo que vamos a hacer, entonces, va a ser empezar a quitar las expresiones regulares, perdón, empezar los estados, pero manteniendo las expresiones regulares, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una transición, vamos a empezar una transición de Q1 a S, y tenemos la expresión QI, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Q1, QK, y bueno, tenemos las expresiones QI. Esas son las expresiones regulares, ¿no? Ya pensamos que son expresiones regulares que ya hemos construido. Entonces son las expresiones regulares. Igual acá tenemos expresiones regulares que van de S hacia P1, hacia, bueno, a todos los estados P. Y entonces esas expresiones regulares en el primer paso pues van a ser precisamente, pues simplemente símbolos, ¿no? O sea, que son expresiones regulares. Pero pueden ser también, según quitemos estados, pueden ser expresiones más complejas. Por ejemplo, si ya quito un estado previo, pues me queda quedar un cero estrella, un cero concatenado con algo, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, pues también vamos a ver, bueno, también tenemos transiciones que van hacia sí mismo, generalmente son las estrellas, y vamos a tener transiciones que van de los estados Q a los estados P. Estas van a ser como más comunes porque precisamente van a mantenerse, pero las vamos a tener que considerar porque precisamente a la hora de quitar este tipo de estados, pues va a quedar ahí una nueva expresión regular, ¿no? Entonces vamos a pensar que tenemos una transición que va, por ejemplo, de Q1 a P1, ¿no? Entonces, aquí estamos considerando todas las transiciones posibles, digamos, de la vecindad de este estado, ¿no? Los estados que vienen de él y los estados hacia los que va. Y precisamente pues, todas las transiciones que pueden darse entre esos estados. O sea, ¿no? Esa es como una parte del autómata que tiene todas estas transiciones. Entonces, precisamente, o sea, aquí está la idea, ¿no? O sea, vamos a quitar ese estado que vamos a quitar. Entonces, cuando lo quitamos, nos va a quedar algo de esta forma. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Porque precisamente, pues lo que va a pasar es que yo voy a, o sea, en lugar de pasar Q1 hacia P1, o sea, que sea una transición Q1-SP1, voy a hacer el camino directo de Q1 a P1. Pero si precisamente si yo quito esto, pues lo que veo es que me queda R11, que es una expresión regular, y me queda la otra posibilidad, que en este caso sería un más lógico, ¿no? R11 más Q1, esa estrella, P1, que sería otra expresión regular, que de hecho es la que tenemos acá, ¿no? Y igual, pues, por ejemplo, acá las otras transiciones son iguales, pues aquí, por ejemplo, de QK a, no sé, a P1, pues aquí quito S, entonces como tengo el camino directo que es RK1, entonces me queda RK1 más la otra expresión regular que sería la que se formó a quitar S, que sería QK, S, digamos en este caso S estrella, y P1, ¿no? Que es la que tengo acá, ¿no? ¿Y cuál es? Era ese, esta de acá, no, esta de acá, no sé cuál era, no era esta de acá, ¿no? Porque es la que va de QK a P1. Entonces, precisamente lo que hago es como hacer transiciones directas y precisamente considerando las expresiones regulares que me están resultando. Precisamente lo que vamos a ver que en general, pues a la hora de quitar S, que precisamente podemos pensar que tiene todas esas transiciones de Q hacia S y de S hacia P con QI y S y PI, siempre nos va a quedar esta expresión regular del QI del que viene, o sea, la expresión regular de los predecesores, concatenado con esa estrella que son los lazos que puede tener, concatenado con PJ, que son los que van hacia los siguientes estados, hacia los estados sucesores. Y además, pues precisamente como decíamos, está la posibilidad de que estos estados, digamos, de Q1 a P1, ya puede haber una conexión, pues incluyo esa expresión regular que ya puede estar presente en esa conexión. Entonces, siempre va a quedar esta expresión regular. Es un algoritmo bien sencillo, que lo que hace es quitar los estados y quedarnos con esas expresiones regulares. Y igualmente esta expresión va a ser acumulativa, ¿no? Se va a hacer, o sea, primero quito unos estados, después quito otros. Vamos a hacer el ejemplo. Y entonces me van a quedar las transiciones con expresiones regulares y así, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. Vamos a pensar que tenemos aquí el estado Q0. Vamos a pensar que tenemos una transición 0. Ese es un autómata determinista, entonces tiene que tener, vamos a pensar que tenemos, por ejemplo, aquí, vamos a pensarlo así, para que sea más simple. Vamos a pensar que aquí tenemos un lazo, que es 1. Aquí tenemos que transita con 0. Como es determinista, pues tenemos que pensarlo como determinista. Es decir, si tenemos un autómata no determinista y queremos hacer este algoritmo, necesitamos primero pasarlo a uno determinista, ¿no? Y vamos a pensar que aquí tiene 0, ¿no? Vamos a pensarlo así.
Después, bueno, vamos a quitar este, ¿no? Vamos a quitar este de acá. Quiero que se vea más ejemplificado. Tenemos Q2, tenemos la transición, tenemos esta transición, tenemos aquí, precisamente aquí le podemos poner 0, vamos a poner aquí un lazo, vamos a poner aquí este Q de acá. Ay, perdón, este ya le puse acá, ¿no? Entonces, no importa, ¿no? Pero y vamos a pensar que este tiene una transición un poquito más alejada. Nos pasa para acá con 1, nos pasa para acá con Q3, y vamos a pensar que aquí la transición con 0, ¿no? Que es lo que me queda para que sea determinista. Y no sé, vamos a pensarlo así, ¿no? Para decir algo, ¿no? Para que quede un poquito feo. Entonces quitamos 0, y este es el final, y aquí tenemos 1. Entonces, pues lo que tengo que hacer es como empezar a quitar estados. O sea, primero vamos a fijarnos en vamos a quitar este primer estado. Pues lo quitamos, y lo que vamos a ver, bueno, igual aquí ya me quedo muy grande, es pues que aquí tengo las transiciones que vienen hacia acá. O sea, aquí, o sea, lo demás queda como igual, ¿no? O sea, aquí tengo Q0, bueno, igual lo borro aquí, ¿no? O sea, aquí lo que tengo es, quito este estado, pero tengo que ver qué transiciones tiene aquí. Digamos, tiene el lazo, pero el lazo es epsilon, entonces tendría como epsilon estrella, ¿no? Entonces, este no cuenta. O sea, es epsilon, ¿no? Este epsilon estrella. Entonces, este lo dejo así, pero tengo precisamente este 0 de acá, y tengo este 0 de acá. Entonces, a la hora de quitarlo, voy a quitar. Ahí tengo este de acá también, ¿no? Tengo este que va hacia acá. Entonces, este va hacia acá, y tengo este de acá, ¿no? Entonces, tengo, pues, de hecho tengo, déjame ver, tengo esta transición, y tengo esta transición acá, ¿no? Entonces aquí, de hecho, lo que tengo es, déjenme ver, tengo esta, tengo, ya vi, perdón, perdón. Entonces aquí tengo esto, y aquí lo que tengo es precisamente dos transiciones, ¿no? Que es precisamente el que viene hacia acá y el que viene hacia acá, ¿no? Entonces, no sé si me convenga quitar primero este o este de acá, porque si quito primero este, me queda aquí, bueno, igual vamos a quitarlo, ¿no? Vamos a quitarlo de esta forma, ¿no? Para que, déjenme ver, entonces aquí me queda la transición que adelanta, la transición que adelanta. Entonces aquí de hecho lo que tengo es que aquí tengo dos transiciones, déjenme ver, ya me confundí porque esta de acá, a la hora de quitar esta, me queda el 1. Entonces esta de acá, se me quedaría algo de esta forma. O sea, me quedaría algo de esta forma. O sea, aquí está la transición de acá, vamos a quitarlo, ¿no? Me queda esta transición de acá, vamos a quitarlo, entonces me queda, déjenme, aquí está, aquí rojo, no voy a usarlo. Entonces, me queda esta transición, que sería precisamente, o sea, aquí quito esto de acá. Ahí, está esto. Ahí, esta de acá. Me queda esta de acá, que es la transición que va hacia acá, pero precisamente acá tengo otra transición que precisamente va del otro estado, o sea, que va de este a este estado. Porque precisamente puedo pasar acá con 0, 1, entonces aquí me queda 0, porque era el que tenía acá, y este 1, entonces aquí me queda 0, 1. O sea, puedo pasar el inicial con un 0 y hasta el final con 1. Entonces, quito este estado y me queda este de acá. Este lo voy a borrar. Ahora voy a quitar el siguiente estado, ¿no? Que es también un poquito complejo. Entonces, quito el siguiente estado, quito este de acá, ¿no? Entonces, cuando quito este de acá, o sea, lo que tengo acá es, en primer lugar, ya tengo aquí 1 estrella, ¿no? Entonces tengo 1 estrella, y tengo lo que viene antes, que es 0, bueno, 0, 0, porque este epsilon decíamos que no vale, entonces este epsilon, pues es nulo. 1 estrella, 0. Entonces, lo que hago es quitar todo este camino, ¿no? O sea, quito todo este camino. Aquí está. Lo quito así, déjenme. Y me queda, pues, precisamente esta transición. Y entonces acá, pues lo que me queda es precisamente, acá tengo el 1 estrella, acá tengo el 1 estrella, y pues me quedan precisamente dos caminos posibles, bueno, de hecho, tres caminos, pero este de acá, o sea, porque aquí ya llegamos al final, ¿no? O sea, aquí lo que tenemos es como la expresión que me queda, pero precisamente lo que voy a hacer es también quitar estos lazos, ¿no? Porque al final también estos lazos pues los tengo que quitar, o sea, de tal forma que aquí me quede, o sea, lo que va a hacer es precisamente que aquí me quede 1 estrella, 1 estrella, bueno, aquí son 1 estrella, no importa, es un poquito raro, pero aquí también me quedan, o sea, tengo que ponerlos acá, ¿no? Son precisamente los estados que quedan acá. Y este 0 de acá, pues precisamente es como el 0 que inicia todo, ¿no? O sea, como el 0 que puede regresar hacia acá.
Entonces aquí, de hecho, este es un cero un poquito raro. Vamos a quitarlo, ¿no? Porque si es, mete mucho ruido. Entonces vamos a quitar este de acá para que nos quede esto de acá. O sea, ya teniendo esto, pues precisamente vemos que mi expresión regular es o esta de acá. O sea, al final me queda, la puedo reducir, ¿no? O sea, tengo una estrella, bueno, no se puede reducir tanto, o cuadrado, 1 estrella, 0, y este 1 estrella con 1 estrella, pues nos queda 1 estrella, ¿no? Porque es, puede ser cualquier de esos símbolos, ¿no? Más la de abajo, que es precisamente 1 estrella, más 1 estrella, 0, 1, 1 estrella. Y eso se puede reducir, ¿no? O sea, ya, o sea, quedando esto, podemos precisamente manipularlo algebraicamente para que nos quede 1 estrella, 0, 1 estrella 0, más 0, 1, cerramos el este y 1 estrella, ¿no? Entonces, esa es la idea de este algoritmo. Es, como se dan cuenta, es bastante sencillo, bastante intuitivo, aunque sí hay expresiones que tenemos que tomar en cuenta, pero esa es la idea de este algoritmo. Entonces ya nos queda esta expresión regular, ¿no? Ya, o sea, ya vemos que reduciendo el autómata nos queda esta expresión regular. De hecho, es un algoritmo que puede servir bastante bien para cuestiones de, digamos, de hacer rápido la expresión regular, ¿no? Vuelvo acá. Entonces, tenemos esto de acá. Después, bueno, aquí precisamente tenemos los casos en que, bueno, varios casos, ¿no? Vamos a ver precisamente que, pues, qué pasa en los casos más particulares que son precisamente estos de acá. O sea, lo que vamos a hacer es, bueno, para todo Q, vamos a producir, o sea, el procedimiento es este. Primero, para todos los estados, vamos a producir expresiones regulares y sus transiciones. Eso es lo que primero que vamos a hacer, que bueno, eso es, generalmente vamos a empezar con puros símbolos, entonces son puros símbolos las expresiones regulares. En algunos casos, pues precisamente tendremos aquí R estrella, entonces pondremos aquí R estrella. Después podemos eliminar los estados poco a poco, excepto el crucero y los finales, aunque bueno, ahorita vemos el caso en donde tenemos dos finales, ¿no? Porque, no, bueno, dos o tres finales, porque podemos tener más de dos o tres finales. Y además, pues vamos a pensar que pues podemos generar, o sea, podemos tener este caso, ¿no? O sea, podemos pensar este caso, donde precisamente si Q0 es final, entonces podemos llegar únicamente a este caso, ¿no? Al caso en donde tenemos, pues precisamente, que nos queda algo de esta forma. O sea, voy a tratar de dibujarlo acá. Pensemos que tenemos, voy a quitar esto de acá, un automata simple, ¿no? Tenemos Q0 y es el único final, ¿no? Es el único final que tenemos y bueno, aquí tenemos la transición hacia otro estado, Q1, y con 0, vamos a pensar que aquí hay una transición, 1 y regresa con 0, ¿no? Entonces, pues lo que tendríamos que hacer es, en primer lugar, quitar el Q1, que es el único estado que no es ni final ni inicial, entonces lo vamos a quitar. Entonces, pues lo quitamos, pero precisamente nos queda, bueno, aquí tenemos la expresión regular, que sería el 1 estrella, y tenemos precisamente los predecesores, que son 0, y los que siguen, que son 0, ¿no? Entonces, de hecho, pues lo que nos quedaría, o sea, quitamos estas transiciones, y nos queda un solo lazo hacia Q0, ¿no? Porque es el único estado que tenemos, entonces nos queda este único lazo, pero aquí precisamente tenemos la expresión regular, porque el predecesor es 0, ponemos el 0, el que sigue es 1, y finalmente ponemos el 0. Y de hecho aquí tendremos que poner pues el epsilon más, ¿no? Que sería el lazo de este, pero precisamente este epsilon pues no influye, entonces pues no lo consideramos, ¿no? O sea, podemos ponerlo también. Entonces, pues tenemos este estado de acá, no tenemos esta expresión de acá, que es precisamente el caso que tenemos acá, ¿no? Que es el caso que tenemos en este ejemplo. O sea, tenemos la sola expresión regular que va al inicial, que es también final. O sea, que se queda una sola expresión regular. Entonces aquí, pues precisamente lo que tenemos, ¿dónde está? Acá, ¿no? O sea, lo que tenemos es que nuestra expresión regular entonces va a ser 0, 1 estrella, 0, ¿no? Entonces este caso está simple. Entonces aquí no hay gran, digamos, problema, ¿no? En este caso. Y otro caso, o sea, otro caso sería que donde tuviéramos, bueno, lo vuelvo acá. Entonces, déjenme ver, pasé mucho. Era a ver si estoy avanzando hacia atrás. No, ya me pasé. Entonces era aquí está, ¿no? Entonces el otro estado es donde precisamente Q0, o sea, diferente QF, que es lo que ya hemos visto. Entonces nos va a quedar algo de esta forma, ¿no? Nos va a quedar precisamente un lazo acá
Un lazo que acá puede ser epsilon, no puede ser alguna otra expresión regular, ¿no? Porque también ahí podemos tener varios casos. Y podemos tener estas transiciones S o T. Entonces, cuando tenemos esto, pues lo que vamos a hacer es precisamente tomar la transición, o sea, para tener esta transición, o sea, hacia el cero, pues tendríamos que tener R, este de acá, después más S, y aquí tenemos U estrella, T. Y además, como podemos precisamente hacer el ciclo varias veces, pues tenemos que ponerle una estrellita a este, ¿no? Porque podemos poner aquí precisamente repetir varias veces este ciclo R, S, U, T, R, S, U, T, etcétera, etcétera, porque, bueno, sabemos que esto lo va a procesar la cadena, ¿no? Y finalmente, pues tendremos también la transición que se puede dar, o sea, que es simplemente esto, o sea, varias veces, pero que necesariamente va a acabar con S1, porque SU es estado final. Entonces, toda cadena aquí va a acabar con SU estrella, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Vamos a acabar con SU estrella, más, digamos, precisamente esto que está acá adentro, los ciclos que puedo hacer hacia acá, ¿no? De hecho, ahí sí podría ya estar lo que estamos viendo hace rato, pero precisamente, o sea, a ver si puedo volver a hacer, ¿no? O sea, tenemos esto de acá. Trato de volver hacia lo que teníamos para que pues quede ahí precisamente la idea de lo que tenemos que hacer. Vuelvo. Para no dibujar otro automata, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí está, ¿no? De hecho, vamos a volver incluso más, ¿no? Porque precisamente aquí acabé un poco rápido, pero lo que teníamos acá era esto, bueno, o sea, teníamos esto, ¿no? De hecho lo que hicimos, lo que hicimos, pero quitando los elementos acá, ¿no? Para regresar a los lazos, ¿no? Porque también quiero ver qué pasa con los lazos. Entonces, voy a quitar todo, vamos a incluso dejarlo así, ¿no? Entonces, vamos a quitar todo esto. Y es que aquí, de hecho, nos quedó esto, ¿no? O sea, aquí, de hecho, ahorita vemos. Creo que teníamos esto, ¿no? Entonces, de hecho, aquí lo que tenemos, o sea, aquí, y voy a quitar este lazo de acá. Déjenme ver. Voy a quitar nuestros lazos, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es esta transición, que es, bueno, la primera transición que es 0, 0, 1, más 0, bueno, más bien una estrellita, pero tenemos esta de acá que sería más 0, 1, ¿no? O sea, porque para quitar el lazo, o sea, sería la expresión regular resultante de quitar este ciclo. Pues ahora sí tenemos precisamente, o sea, lo que teníamos, digamos, en términos de lo que estábamos viendo, es que este era R, este era S, no, perdón, es que este era S, ¿no? Este vamos a quitar, S, déjenme ver si sí, este era, déjenme ver, era R, S, U y T. Este era U y este era T. Entonces, precisamente lo que me dices, bueno, podemos hacer el ciclo de uno más veces, o sea, tenemos el ciclo de R más S más U estrellita más T. Entonces, ¿sí? Entonces tenemos ese ciclo. Y todo esto, pues, estrella porque lo podemos repetir varias veces, ¿no? Porque precisamente es como, estamos en un ciclo, ¿no? Que es ir hacia Q3, regresar hacia Q0, etcétera, etcétera, ¿no? Y después terminamos con S U estrella, ¿no? Es que, que es especialmente, tenemos que acabar con esta transición hacia acá, o sea, tenemos que acabar en Q3, entonces puede ser con esta de acá o con esta de acá. O sea, bueno, entonces tenemos este caso. Entonces, pues lo que nos queda acá, o sea, es una expresión un poquito más compleja, es 1 estrella más S que es 0 más 1 estrella. Después sigue T, que es 0. Ah, no, perdón, me equivoqué, no, porque es que estoy viendo, pensando el de arriba, pero no, el S es el de abajo, ¿no? Entonces nos queda S, que es toda esta expresión, que es 0 al cuadrado, lo voy a poner para que no repetir mucho. 0, 1, 0, 1 estrella, más 0, 1, este es S, concatenado con, y todo esto, este es S, después U, que es 1 estrella, o sea, estrella, estrella nos queda estrella, y T, ¿no? Que es esta de acá, que es 0. Y todo esto hacia la estrella, SU, pues otra vez, ese es todo esto de acá, entonces 0 al cuadrado, 1 estrella, 0,
1 estrella, más 0, 1, 1 estrella. Y de hecho, o sea, aquí nos queda esta expresión regular. Obviamente podríamos simplificarnos, sabemos que distribuye, entonces podríamos meter esto, bueno, para empezar primero meter este 1 acá, entonces nos quedaría el 1 de acá. Después hacer lo mismo la distribución sobre estos casos, eliminar los casos que se repiten, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podríamos manipularlo de tal forma que nos quede una expresión más simple, pero precisamente este algoritmo lo que nos da es esta expresión un poquito larga, un poquito fea, pero pues podemos, pues como decía, manipularla para que nos dé una expresión un poquito más simple, ya con lo que sabemos de las expresiones regulares, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí hay preguntas, dudas. ¿Vamos bien? Entonces ya tenemos esto de acá. Y pues ya tenemos acá, pues el algoritmo, este es el algoritmo que planteamos ahorita. O sea, aquí lo que hacemos es precisamente convertir las transiciones a expresiones regulares. En estos casos de acá, vamos a generar autómata donde en lugar de solo símbolos vamos a tener expresiones regulares. En particular, los lazos van a ser estrellitas y cosas así. Y por ejemplo, también algo que vamos a generar son símbolos, pero por ejemplo tenemos casos, luego esto de acá. O sea, tenemos transiciones de este estilo, ¿no? Que poníamos como 0,1, 0,1. Entonces, siempre que tengamos esto, tenemos que sustituirlo por el 0 más 1, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, bueno, tengamos los símbolos que tengamos. Entonces, en lugar de poner las dos transiciones, que también puede ser 0, 1, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a poner una sola transición que va a ser 0 más 1. Entonces, eso es lo primero que hacemos en este algoritmo. Ya después lo que hacemos es, pues, empezar a guardar las expresiones regulares. Después vamos a recorrer los estados, vamos a eliminar todos los estados menos el inicial y final, pues eliminamos los estados. Y vamos a acabar, digamos, ya que vamos a guardar las expresiones regulares. La primera que va el lazo que va del Q0 al Q0, que es este de acá. O sea, en el caso de este, pues nada más tendríamos ese de acá, o sea, estas serían vacías, no tendríamos nada. En este caso sí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la expresión que va de Q0 al final, que sería esta expresión de acá, la que van del final a Q0 y la que van del final al final, ¿no? Tenemos estas de acá. Y, bueno, ese es el caso en que precisamente no es, no, digamos, el caso general, pero puede ser que Q0 sea final, entonces nada más tenemos la expresión regular que ya vimos que es esta de acá. Entonces nada más es la expresión regular más R más varias veces, ¿no? Que es lo que ya tenemos cuando Q0 es el final. Y cuando no, pues precisamente tenemos la expresión regular que hemos planteado acá, ¿no? Que es esta que teníamos acá. Entonces la que estamos acá y bueno, igual le vamos a ir sumando las reglas. Aquí esto de acá, precisamente, esto de acá, que estamos haciendo acá, todas estas reglas de acá, es porque cuando podemos tener más de un estado final, ¿no? Que es el caso que no hemos visto. Porque precisamente, pensemos que tenemos más de un estado final, ¿no? Vamos a hacer un caso en que tenemos más de un estado final, ¿no? Vamos a poner aquí Q0, vamos a poner la transición, vamos a poner estas transiciones, ¿no? 0, 1, después aquí tenemos Q1, y vamos a pensar que este es un estado final, ¿no? Para precisamente ponerlo acá. Y aquí ponemos el lazo, ¿no? 0. Y tenemos entonces también acá otro, vamos a poner otro estado final, que va a ser Q2, vamos a poner 1, y acá. Entonces, aquí tenemos dos estados finales. ¿Y qué hacemos en estos casos, no? ¿Qué hacemos cuando tenemos dos estados finales? Pues, por ejemplo, lo primero que podemos hacer es eliminar un estado final. O sea, vamos a eliminar este estado final. Vamos a hacer este estado final. Entonces, lo que nos va a quedar va a ser Q0. Voy a dibujarlo por acá. Q1. Y eliminé el otro estado, ¿no? Entonces, el otro estado, pues de hecho, no aporta nada. Entonces, me queda, o sea, no lo considero. Entonces, me queda esto. Bueno, aquí tenemos que poner las expresiones regulares, que es este 0, 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos 0 más 1. Ya tenemos, pues precisamente, pues una forma de lo que, digamos, de lo que queremos llegar, ¿no? Ya tenemos la forma aquí, por ejemplo, tenemos un R que es epsilon, tenemos otro R que es, tenemos el de regreso que es también un epsilon, o sea, estos son epsilon, entonces aquí le ponemos epsilon. Entonces ya podemos construir nuestra expresión regular según lo dijimos, ¿no? Que sería precisamente epsilon más, déjenme ver si ¿sí? Entonces, epsilon más SU, que es este de acá, que es precisamente más 0,1, más 0 más 1, más este de acá, déjenme ver, que es más veces, epsilon, ¿no? Y todo esto hacia acá.
y todo esto hacia acá, ¿no? O sea, aquí me queda, tiene que acabar con 0 más 1, 0, ¿no? Y bueno, de hecho podemos ver, o podríamos ya comprobar que precisamente esto de acá pues me queda 0 más 1. Bueno, es que aquí no tengo la presión, pues va a quedar precisamente de esta forma, ¿no? Vamos a ponerla así. Entonces, me queda esta expresión regular, ¿no? Me queda ya esta expresión regular, porque precisamente que quité este de acá. Pero también puede pasar el caso, o sea, aquí quité uno de los estados finales, pero puede pasar el caso en que yo quite el otro estado final, porque al final necesito quedarme solamente con un inicial y con un final. Puedo quitar este final, y lo que me va a quedar es precisamente Q0, transición 0 más 1. No, perdón, aquí ya, o sea, lo que me quedó es toda la transición hasta Q2, pero precisamente ahora sí con lo que ya hemos determinado, ¿no? 0 más 1, con el 0 acá, que es 0 estrellita, 1. Y pues de hecho esta es la expresión regular que me va a resultar, ¿no? Porque podría construirlo con los epsilon, pero esa es la expresión regular que me va a resultar. Entonces, pues ya me queda esta expresión regular. Y pues de hecho ya vi, o sea, lo que voy a hacer al final es que el lenguaje aceptado por esto es esta más esta expresión regular. O sea, aquí tendremos que esto al final, su expresión regular va a ser 0 más 1, 0 estrella. Todo esto más, vamos a decir más, 0 más 1, 0 estrella, 1. Entonces me queda esto de acá. Y bueno, podemos otra vez simplificarlo y, o sea, esto es una expresión todavía más simple, ¿no? Que es 0 más 1. O sea, ya aplicando la distribución y todo eso, pues me quedaría esta expresión regular, ¿no? Ya con el signo de interrogación acá. Ya simplificando, ¿no? Es la expresión que me queda. Porque bueno, al final aquí tenemos un epsilon, entonces aplicamos la distribución y ya nos queda esta expresión regular. Entonces, pues esto es lo que hacemos cuando tenemos más una expresión regular. Vamos quitando, o sea, al final nos vamos a quedar solamente con la inicial y con un solo final. Vamos a ir quitando los finales para quedarnos, digamos, vamos a hacer por cada final, vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a ir guardando varias expresiones regulares por cada final, para que precisamente, pues al final esas expresiones regulares, los finales, los vayamos sumando lógicamente para que nos dé la expresión final, ¿no? Entonces ya nos queda esta expresión regular. Que es de hecho lo que hacemos acá, ¿no? Aquí, precisamente por eso tenemos como una regla previa, porque la regla que obtuvimos actualmente, le podemos sumar las reglas de los otros estados finales, ¿no? Que es lo que hicimos ahorita. Y de hecho aquí está ya un ejemplo también más concreto, más visualmente bonito, ¿no? Que es este autómata de acá. Aquí lo primero que hacemos es, como veíamos, pues sustituir las transiciones por expresiones regulares. Entonces, aquí tenemos 0, 1, entonces tenemos 0 más 1, el 1, el 0 más 1, etcétera, etcétera. Tenemos estas transiciones. También tenemos dos estados finales. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es primero vamos a eliminar B, entonces eliminamos B, que es precisamente ese es uno que se puede eliminar porque no es final, pues lo vamos a eliminar y nos queda esto de acá, nos queda simplemente 1, 0 más 1, 1 concatenado con 0 más 1. Y bueno, aquí de hecho ya casi llegamos, simplemente vamos a eliminar finales, entonces lo primero que vamos a hacer, pues podemos eliminar el final, primero el C, para que nos quede hasta el entonces nos queda 0 más 1, aquí nos queda 1 concatenado con 0 más 1, concatenado con 0 más 1, que es esto de acá, nos queda esto de acá, y entonces la expresión regular de este primer, digamos, de este primer autómata va a ser simplemente 0 más 1, estrella, 1, 0 más 1 al cuadrado, ¿no? Que es 0 más 1, 0 más 1, ¿no? Pero precisamente como tengo dos finales, pues también puedo eliminar la D, y lo que me queda cuando elimino la D, pues es 0 más 1, 1, 0 más 1. Entonces me queda precisamente 0 más 1 estrella, 1, 0 más 1, ¿no? Entonces me quedó ese final. Y al final, pues precisamente lo que voy a hacer es juntar estas dos expresiones regulares, las de este final y las del final con D y al final con C, de tal forma que me quede pues esto de acá, ¿no? Y como otra vez podríamos simplificar esta expresión, porque aquí pues tengo precisamente un prefijo, pues puedo poner este prefijo y entonces nada más, yo tengo el prefijo 0 más 1 estrella 1 y 0 más 1, y ya después nada más le pongo, o sea, la expresión final, si, para que quede más claro lo voy a escribir acá, la expresión final que me queda, o sea, aquí tenga mi expresión, me queda 0 más 1, 0 más 1, todo esto estrella, 1, 0 más 1 cuadrado, cuadrado, más 0 más 1, todo esto estrella, 1, 0 más 1, esa es la expresión que me quedó con el resultado, ¿no? Pero podría simplificar.
como digo, puedo simplificarla porque veo que aquí tengo básicamente un prefijo, ¿no? Que es o sea, esto se repite a excepción de este cuadrado de acá. Entonces podría poner que esto es igual, o sea, ya elaborando toda la expresión regular, pues queda 0 más 1, todo esto estrella, 1, después aquí pongo 0 más 1, y después aquí pongo que puede precisamente darse otro 0 más 1, pero este puede aparecer 1, entonces le pongo aquí 0 más veces, ¿no? Le pongo el símbolo de interrogación. Entonces ya acabe, ¿no? Ya esta es mi expresión final. Entonces, de esta forma, pues ya tenemos, de hecho, hasta dos métodos para poder expresar, para poder reducir un autómata finito a una expresión regular. Ya vimos este primer método que era el de acá, que de hecho es el que, como decía, el que vamos a estar usando constantemente, aunque bueno, realmente ustedes son libres de usar el que ustedes quieran, pero realmente si no se les pide uno en específico, de hecho creo que ni en la tarea ni en el examen se les va a pedir, pueden usar ya sea este, o pueden usar este de acá, ¿no? Creo que este a nivel, digamos, computacional no es tan eficiente, pero a nivel, porque es, o sea, trabaja sobre la gráfica, entonces como que es más difícil de implementar, porque tenemos como que implementar la gráfica. Este de acá, por ejemplo, la ventaja que tiene es que trabaja básicamente sobre la matriz de transición del estado, de manera más simple, entonces es más fácil de implementar este computacionalmente. Pero este quizás es más fácil también de hacerlo humanamente, ¿no? O sea, porque ya si tenemos el dibujito del autómata, nos vamos quitando los estados, así como ahorita lo estamos haciendo con dibujitos, y eso es más fácil hacerlo humano. Entonces, si ustedes quieren usar este algoritmo para la tarea o el examen, no hay ningún problema, ¿no? Pero, como decía, en general, este va a ser el que vamos a estar implementando más que nada, ¿no? Y bueno, ya con esto pues vemos ya, o sea, ya lo que concluimos es que pues todo autómata, en general todo autómata finito, porque sabemos que esto se aplica para autómatas finitos deterministas, podemos obtener su expresión regular, pero como ya hemos visto, podemos reducir los autómatas finitos no deterministas y los de transiciones épsilon no deterministas a deterministas. Entonces, cualquier autómata finito, sea determinista, no determinista, etcétera, etcétera, puede expresarse en una expresión regular. Es decir, lo que concluimos ya con esto, de hecho, de hecho, eso lo mencionamos en la clase pasada y lo mencionamos en esta clase, es que los lenguajes regulares, o sea, que todo autómata produce lenguajes regulares. Vamos a poner lenguaje regular. Todo lenguaje regular. Vamos a poner nada más LR, ¿no? Todo lenguaje regular. Los autómatas están, o sea, todo lo que produce un autómata finito es un lenguaje regular. Entonces sabemos que los autómatas, los lenguajes producidos por un autómata finito, sea determinista, no determinista, etcétera, etcétera, son lenguajes regulares. Y nos faltaría ver, entonces, la parte de que los lenguajes regulares pueden generarse por autómatas, es decir, todos los lenguajes regulares son parte de lenguajes generados por autómatas finitos. Entonces, lo que vamos a ver en la siguiente clase es eso. Entonces, ya tenemos lo primero. Esto es muy importante, ¿no? Porque vamos a ver que precisamente el conjunto de lenguajes generados por autómatas finitos son lenguajes regulares. El lenguaje que genera un autómata finito es lenguaje regular, y ya vimos cómo precisamente obtener la expresión regular que define ese lenguaje, ¿no? Ahora lo que queremos ver es que todo lenguaje regular tiene un autómata finito y por lo tanto es parte de un lenguaje producido por un autómata finito, ¿no? De tal forma que llegaríamos a decir que todos los lenguajes regulares son los lenguajes de autómatas finitos. Entonces, esa es la equivalencia que queremos llegar y es lo que ya nada más nos falta ver la última parte. Y entonces ya nada más adelantando, pues lo que vamos a ver, esto ya lo vimos la clase pasada un poquito, vimos precisamente cómo empezar a construir, tenemos un autómata y cómo empezamos a construir expresiones regulares, tenemos expresiones regulares y vemos cómo construimos el autómata básico, o sea, como ya tenemos la base del autómata, de la expresión regular hacia el autómata, y vemos además que podemos hacer operaciones sobre autómatas, la unión, haciendo precisamente generando nuevos estados hacia los dos autómatas que tenemos, que esto otra vez se va a asemejar o se va a reproducir en la suma lógica de los lenguajes regulares, la concatenación también que se va a reproducir en la concatenación de los lenguajes regulares, y la estrellita de Kleene, ¿no? Que se va a reproducir precisamente en la estrella de Kleene sobre los lenguajes regulares. Entonces ya tenemos estas operaciones y de hecho así nada más adelantando, el algoritmo que vamos a ver, que es el de construcción de Thomson, pues lo que hace es eso, ¿no? Empieza a construir, digamos, de manera básica, empieza a construir de manera básica los autómatas, después ve si, pues tienes, en tu expresión regular tienes un más, ¿no? Por ejemplo, tienes A más tal, entonces
tomas el autómata que ya tenías de la expresión regular anterior, por ejemplo, ya tienes uno de A estrella, entonces A estrella más epsilon, ¿no? Tomas este y lo sumas de esta forma. Y entonces ya haces autómatas más complejos, ¿no? Que aquí, precisamente aquí se ve, ¿no? La idea. Aquí tenemos varios autómatas, tenemos el autómata A, después hacemos A estrella, ¿no? Que es precisamente este autómata en verde, después tenemos la concatenación con B, A estrella concatenado con B, entonces hacemos este autómata que está como en beige, y después tenemos epsilon más, o sea, esto una más veces, entonces es epsilon más A estrella B, entonces ya nada más lo sumamos, que es precisamente con la operación de suma de autómatas, ¿no? Entonces lo que vamos a estar haciendo, aquí está de hecho la base, está la suma, y precisamente lo que nos va a permitir es recuperar la definición de expresión regular y ver que podemos construir expresiones regulares con autómatas, más bien que podemos construir a partir de expresiones regulares autómatas, y por lo tanto que pues todo lenguaje regular tiene un autómata asociado y pues al final que son equivalentes, ¿no? Entonces vamos a dejarlo por aquí, no sé si hay preguntas, dudas, alguna cuestión.